En México, un 27 de febrero del 2020 se registra el primer caso por COVID-19. Hoy, a casi 4 años de la pandemia, contamos con más información de la que había en aquel entonces, y por ello, en este video conoceremos un poco más sobre esta enfermedad, sus características y particularmente cómo actúa en los niños. Para comenzar, tenemos que saber que el COVID es una enfermedad respiratoria muy contagiosa, causada por el virus del SARS-CoV-2. Según datos oficiales, México superó los 2 millones de casos de COVID a inicios del 2021. Entre febrero del 2020 y octubre del 2021, poco más de la mitad de las personas infectadas por el virus fueron mujeres, mientras que cerca del 49% fueron hombres. A finales de junio del 2022, el rango de edad con mayor cantidad de personas que dieron positivo al COVID fue en la categoría de ciudadanos de entre 30 y 44 años de edad. Si bien todos los adultos y niños de todas las edades pueden contagiarse y sufrir complicaciones, los grupos con menor cantidad de casos fueron los adultos mayores de 90 años y los niños y adolescentes de menos de 15. Ciertas afecciones médicas podrían aumentar el riesgo de un niño de padecer de una forma grave el COVID. Entre ellas podemos encontrar la obesidad, la diabetes, el asma, enfermedades crónico-degenerativas o incluso trastornos que afecten al sistema nervioso o al metabolismo. Para adentrarnos y conocer más al COVID, sigamos a Nana, quien justo ahora va camino a un hospital para enseñarle a más personas sobre esta enfermedad tan controvertida. ¡Oh! ¡Hola de nuevo! Vengan, acompáñenme, les hablaré un poco más acerca del COVID. Hablando de la transmisión del COVID, la podemos clasificar en dos grandes ramas. La primera es por contacto directo y vía aérea. Esto significa que se hará una transmisión gracias a secreciones respiratorias y gotas de más de 5 micras producidas desde la persona infectada al hablar o toser. Respecto a los niños, la vía fecal también es posible, pues estos excretan el virus por sus heces durante 16 a 30 días. La segunda rama para la transmisión será por contacto indirecto, es decir, a través de superficies contaminadas o contacto con el paciente, pues se ha demostrado que el virus puede permanecer en superficies inertes desde varias horas hasta días. Respecto a los signos y los síntomas que podemos enumerar, encontramos que los siguientes pueden aparecer de entre 2 a 14 días luego de la exposición con alguien enfermo. Estos signos y síntomas son fiebre de 37,7 grados centígrados o mayor, escalofríos, tos, dolor de garganta, falta de aire, opresión en el pecho, pérdida del sentido del gusto o del olfato, goteo nasal, congestión nasal, dolor de cabeza, cansancio severo, agotamiento y dolor muscular. En los menores de 12 años, los síntomas pueden incluir náuseas, vómito, diarrea, que comen mal o tenga falta de apetito y al menos un síntoma respiratorio. Si el niño o niña presentan signos de advertencia o alarma, en los que se incluye la dificultad para respirar, dolor o presión persistente en el pecho, confusión, dificultad para despertarse o si tiene los labios o la cara azul, se debe llamar al 911 o en su defecto asistir a un centro de atención médica. El tratamiento para el COVID es principalmente de prevención. Las vacunas contra el COVID son seguras y recomendables y están disponibles para niños mayores de 6 meses. Las vacunas de refuerzo se recomiendan para adultos y niños mayores de 5 años. Para los niños con síntomas leves, el tratamiento primordial será el paracetamol para aliviar un poco los síntomas. Dentro de las posibles complicaciones, podemos encontrar que cualquier persona que haya tenido COVID puede desarrollar una afección médica posterior. Las investigaciones sugieren que los niños con COVID, leve y grave, han tenido síntomas a largo plazo. Entre estos, los más comunes en los niños incluyen los siguientes:
cansancio o fatiga, trastornos del sueño, dificultad para concentrarse, dolor en músculos y articulaciones, y entre los más graves surgen problemas cardíacos, pérdida total del gusto y el olfato y daño permanente en los pulmones. De manera general, el paciente deberá mantenerse aislado y con restricción de visitas. Se deberá educar al padre o acompañante sobre la importancia del aislamiento del niño, y un único familiar lo acompañará, evitando así relevos que incrementen el riesgo de mayor contaminación. El actuar de enfermería estará dirigido de acuerdo al estadio clínico que presente el paciente. Los cuidados de enfermería generales a tomar en cuenta para satisfacer las necesidades del paciente pediátrico sospechoso o diagnosticado con SARS-CoV-2 van desde la preparación y equipamiento del área de atención hasta la monitorización de signos vitales, la identificación del paciente y la valoración de riesgo que él mismo pueda llegar a presentar. Se deben satisfacer las necesidades de alimentación y de eliminación, las necesidades de higiene y confort, y se habrá de evitar el traslado del paciente entre distintas áreas de la institución. De ser necesario, el paciente deberá utilizar una mascarilla quirúrgica si es que es mayor a 2 años. Se puede llegar a colocar un acceso venoso periférico enfatizando en las medidas de bioseguridad adecuadas y realizar una administración de tratamientos según la indicación médica. Como medida de protección al resto de los niños hospitalizados, se debe tomar en cuenta que idealmente debe haber 2 metros o mínimo 1,50 de separación con otros pacientes en todo momento, y de ser necesario, se deberá administrar oxigenoterapia para mantener una saturación mayor a 90%. Finalmente, debe existir una vigilancia extrema de signos de alarma que sugieran un deterioro en el estado de la salud del paciente y conlleven el ingreso a la sala de choque, por lo que se debe enfatizar en los registros de enfermería continuos. Respecto a los cuidados de enfermería, en una sala de choque, el paciente catalogado como prioridad 1 ingresará a la sala de aislados, la cual contará con un sistema de presión negativa. El personal de enfermería estará provisto del equipo de protección necesario para dar esta atención, anticipando que en la sala se generan aerosoles, derivados de procedimientos con el manejo de la vía aérea. No olvides que es importante la valoración, registro, control y monitorización de las funciones vitales, enfatizando en la valoración de la función respiratoria. Además de aspirar las secreciones constantemente, también se recomienda posicionar al paciente a 30 grados de decúbito dorsal. Y en cuanto al manejo de la vía aérea, el personal de enfermería deberá tener todo lo necesario para dicho procedimiento, cumpliendo una secuencia rápida de intubación. Se usará la ventilación con humidificación pasiva para disminuir la posibilidad de propagar aerosoles al medio ambiente, y además no se sugiere el uso de trampas de agua. Para la recolección del condensado, pues genera apertura del circuito y reservorio de patógenos. Se deben evitar las desconexiones o interrupciones en el ciclo de la ventilación mecánica y cualquiera de sus ramas, para evitar la contaminación del medio ambiente. Si se llega a realizar una desconexión, se puede apagar o poner en pausa, stand-by, en el ventilador mecánico para evitar la propagación de aerosoles. También se deben realizar estrategias de prevención de neumonía asociada a la ventilación mecánica, como lo es elevar la cabecera de 30 a 45 grados si no hay contraindicación, y en caso de tubo endotraqueal con cut-off, mantener la presión del mismo dentro de 20 milímetros de mercurio. Cuidados orales, entre otros tantos. Bueno, hemos terminado este recorrido. Espero hayan podido aprender un poco más sobre el COVID. Y para cerrar con broche de oro, me gustaría decirles que no olviden que para prevenir el contagio del COVID, se recomienda lavarse las manos con frecuencia, evitar el contacto con personas enfermas y llevar puesta una mascarilla en lugares muy concurridos.